Saludamos en esta mañana, hoy 5 de enero. Imagínense, 5 de enero ya. Padre Santo. Los hermanos que para este 2025 también se seguirán conectando, y declaramos en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, que ellos sigan siendo alimentados para que crezcan, para que maduren, que la capacidad del cielo venga sobre cada uno de ellos, Señor. Padre, para que a pesar de las muchas adversidades que vengan a sus vidas, Señor, se mantengan plantados en tu verdad. Lo creemos en el nombre de Jesús. Y usted dice, coloquémonos de pie un minutico, vamos a hacer estas declaraciones para este 2025, amén. Y usted va a repetir conmigo: yo declaro que este 2025 viene cargado, reforzado de favor y gracia en mi vida, en mi casa, en mi familia. Declaro que las recompensas de Dios para mi vida me alcanzarán en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaro que mis sentidos espirituales se activarán para entender los tiempos de Dios, las temporadas de Dios para mi vida. Declaro que Dios abrirá puertas en todas las áreas de mi vida en el nombre de Jesús. Puertas que estaban cerradas en este 2025 se abrirán. Declaro que soy libre, dígalo, soy libre del temor, de atraso, de mediocridad, de pobreza y de enfermedad. Lo creo y lo declaro en el nombre de Jesús. Declaro una temporada en mi vida de avance, crecimiento y emprendimiento. Lo creo en el nombre de Jesús. Declaro que mis familiares llegarán a los pies de Cristo en este 2025. Mis hijos, mis hermanos, mis tíos, mis nietos, toda mi descendencia te servirá a ti, Señor. Declaro que las bendiciones del Señor me alcanzarán. Diga, me alcanzarán. Declaro que mis generaciones no se perderán. Diga conmigo, declaro que este 2025 voy a cosechar abundantemente. Diga, declaro que esta casa será de influencia profética, de influencia para liberar, de influencia para la evangelización y de influencia para la consolidación de las familias. Declaro que familias, matrimonios, jóvenes y niños serán plantados, diga, en la verdad de tu palabra. Diga, declaro que toda influencia de hechicería, brujería, toda palabra maldiciente que declaren en este año contra mí, no me alcanzarán, porque yo soy bendecido y yo estoy bendito en Cristo Jesús. ¿Cuánto lo cree? ¿Cuánto lo cree? Denle un aplauso al Señor. ¿Cuántos esperan un buen año? Dígale, voltea el que está a su lado, dígale, te espera un buen año. Diga, te espera un buen año, te espera un buen año, te espera un buen año. ¿Cuánto lo cree? Y escúchame bien, antes de que venga la palabra. Será un año donde lo que si usted no profetiza sobre su vida, usted no verá. ¿Quieren ver milagros? Hay que declararlos. ¿Quieren ver bendiciones? Hay que declararlos. Diga, ¿estás dispuesto a declarar? Porque el que no declara no ve, y el que no ve no recibe.
y el que no recibe no toca. Y yo declaro que este 2025 vamos a tocar el milagro, vamos a tocar el milagro, vamos a poseer el milagro. ¿Cuánto lo creen? Bueno, en esa mañana no predico yo. Amén. Yo quiero que en esa mañana le demos y prestemos atención lo que el pastor Daniel en esta mañana Dios le ha dado, lo que Dios le ha dado a él para darle a la iglesia. Amén. Denle un aplauso al Señor por la vida del pastor Daniel. ¿Y cuántos creen que van a ser bendecidos? Amén. Todo suyo. Gloria a Dios. ¿Cómo están? Dios les bendiga. Dios les bendiga. Gracias por su entusiasmo. Bueno, yo quiero, antes de que comencemos la palabra, como somos hermanos y nos amamos, yo quiero que ahí donde usted está se ponga sobre sus pies. Y yo vi que ahorita saludamos, pero como que estuvo más bien flojito. Yo quiero que saludemos al que está a su lado. No solo al que está a su lado, sino que salga de su silla y vaya hacia el otro extremo. Los de acá se pueden ir hacia acá y pueden saludar a su hermano. Recuerde que somos hermanos en Cristo, nos amamos, somos reconciliados, reconciliadores, y que se refleje ese amor. Amén. Deséele un feliz año si no lo vio, si lo vio el año pasado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno. Y bueno, yo no les dije que se sentaran. Laura la cogió, muy bien, ahí la vi bien. Por favor, pongámonos de pie un momento. Vamos a leer la palabra. Amén. Yo quiero que ahí donde usted está, abra su Biblia. ¿Cuántos trajeron la Biblia? O saquen el celular, lo que tengan en mano. Me acompañen al libro de Josué capítulo 1. Vamos a leer varios capítulos de Josué. Capítulo 1, capítulo 3 y capítulo 5. Amén. Y bueno, antes de empezar también la palabra, quiero decir que es un gran privilegio para mí estar en esta casa, compartiéndole la palabra de Dios, impartiéndole lo que el Espíritu Santo ha traído sobre mi vida para el crecimiento, el desarrollo y la edificación de esta casa. Amén. Entonces, ahí donde usted está, yo quiero que extienda sus manos sobre mí y ore por mí. Yo no voy a orar, yo los voy a escuchar, porque si yo oro, yo me estoy impartiendo a mí mismo. Yo quiero que usted me imparta a mí, demande de mi espíritu, para que mi espíritu pueda salir y pueda edificar y le pueda dar esa palabra que tanto anhela y que tanto necesita. Amén. Yo quiero que levante su voz, no lo escuche orar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, hacemos una demanda, Señor, al mundo espiritual. Declaramos en el nombre de Jesús que en esta casa, que en Daniel, que en mi vida, que por mi boca no va a salir palabra de Daniel. No es palabra de Daniel, es palabra de Dios la que necesitamos en esta casa. Yo te pido, Espíritu Santo, que seas tú utilizando todas mis cuerdas vocales, que seas tú utilizando mi mente, mi corazón, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo. Que seas tú utilizando mi lengua, Señor. Porque así como lo dice tu palabra, mi boca es como pluma de escribiente. Declaro en el nombre de Jesús de Nazaret que todo lo que diga será
Algo que nace del corazón del Padre, no que nace de mis sentimientos, emociones o pensamientos, sino algo que nace del corazón del Padre, para que así la voz del Padre prevalezca en este lugar. Porque, Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna, no yo, no el pastor. Nadie tiene palabras de vida eterna, solo tú. Y por eso necesitamos, Espíritu de Dios, que seas tú abriendo los ojos de nuestro entendimiento, que seas tú dándonos oídos para oír esta palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, ahora sí vamos a la palabra. No se sienten, que yo no he dicho que se sienten. Vamos a la palabra. Josué capítulo 1, verso 1. Yo la voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, ¿ok? Y dice así, verso 1. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun, y ayudante de Moisés. Le dijo: mi siervo Moisés ha muerto. Por lo tanto, ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río Jordán y a entrar en la tierra que les doy. Versículo 3. Te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés. Donde quiera que pongan los pies los israelitas, estarán pisando la tierra que les he dado. Ahora de ahí saltamos al versículo 5. Nos saltamos el cuarto. ¿Van conmigo? Versículo 5. Nadie podrá hacerte frente mientras vivas, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te fallaré ni te abandonaré. En el nombre de Jesús, amén y amén. Yo quiero que ahí donde usted está, ponga la mano sobre su corazón, la mano izquierda y la mano derecha arriba, y cierra tus ojos ahí donde tú estás y repita después de mí: Señor, abro mi corazón para que tú siembres la buena semilla. Me someto a tu voluntad, me someto a tu palabra, y no creeré meramente en tu palabra, sino que también la pondré por obra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ahora sí, ahí donde usted está, ya se puede sentar, bien pueda. Ahora sí. Listo. Es interesante que el libro de Éxodo, de Génesis, de Éxodo y Levítico y Deuteronomio y Números son los libros que escribió Moisés. Moisés es conocido como el libertador. Ahora bien, pasamos al libro de Josué. El libro de Josué es conocido como el libro de la conquista. Moisés libertó al pueblo de Israel, pero Josué conquistó la tierra prometida. Entonces, Josué, el libro de Josué, es el libro de la conquista. ¿Cuántos son conquistadores aquí? ¿Cuántos son conquistadores aquí? Gracias por su entusiasmo. Entonces, lo que les quiero compartir es lo siguiente, y lo que escribí conforme a lo que medité de este mensaje es lo siguiente. Preste atención, en este camino de la fe es necesario enfrentar un sinnúmero de cambios ilimitados, cambios que los empezará siempre el Señor. Ejemplo, cuando llegamos a Cristo, Cristo cambia nuestra vida, ya no pensamos igual, dejamos de ser los mismos, pero continuamente Dios va a seguir haciendo cambios. Los cambios no son al principio, los cambios siempre van a estar en nuestra vida cristiana, tanto como en la vida espiritual como en la natural. Y esos cambios siempre los va a iniciar Dios. ¿Están conmigo? Así sean los cambios pequeños o muy grandes, Dios los va a hacer y los va a manifestar y los va a provocar, tanto en su vida como en la mía.
tanto como el que lleve un mes en el evangelio como el que lleve años. Es muy interesante que a veces uno al principio le dice al Señor: Señor, cámbiame, cámbiame, cámbiame. Pero después de cierto tiempo esa palabra se olvida. Ya después de cierto tiempo en el caminar cristiano, de alguna manera, empezando a conocer más el evangelio, de alguna manera nos creemos como autosuficientes y pensamos que bueno, necesitamos cambios, pero no muchos. Les tengo noticias: sí necesitamos muchos cambios, aunque usted lleve 20 años en la vida cristiana. Sí necesitamos muchos cambios, aunque lleve un mes en la vida cristiana. Sí necesitamos muchos cambios, aunque usted haya encontrado un llamado o un propósito. Aunque usted ya se haya casado, aunque ya se haya graduado de la universidad, aún necesitamos cambios, y esos cambios Dios los va a provocar. Amén. Aunque Dios nos acepta tal cual y como somos, no nos deja como somos. Porque entonces no tendría sentido el evangelio. Que Dios venga a la vida de una persona y que la persona no se someta a esos cambios, no tendría sentido el evangelio. Pues seguiríamos iguales en el mundo. ¿Para qué el evangelio si no hay cambios en nuestra vida? Y así como lo dijo Pedro y como lo oramos, en sí cuando Pedro declaró: Señor, solo en ti encuentro palabras de vida eterna. En otras palabras, Señor, solo en ti encuentro plenitud y llenura. Como quien dice, antes Pedro se sentía muerto, seco, marchito, no tenía vida, aunque tenía vida por dentro, su vida interna estaba muerta. Entonces, conforme a eso, viene Jesús a la vida de Pedro y comienza a hacer cambios. Comienza a trabajar en su carácter. Comienza a trabajar en su temperamento, comienza a trabajar en toda la personalidad de él. Y conforme a eso le da un llamado y después le dice: Pedro, tú no serás más pescador de peces, valga la redundancia, ahora serás pescador de hombres. En otras palabras, lo cambió de ser un pescador a ser un apóstol, a ser influenciante. Pero tras de eso, de ser influenciante, lo llenó. Porque ahí fue donde él declaró: Señor, solo en ti encuentro palabras de vida eterna. En otras palabras, Pedro sintió un cambio interno. Y esos cambios Dios los va a seguir haciendo continuamente. No solo va a ser solo cuando llamó a Pedro, sino que Jesús procesó a Pedro durante 3 años. Como quien dice, lo llamó, lo cambió, sí. Pero durante 3 años empezó a producir cambios en Pedro, cambios y cambios y cambios. Todos conocemos al Pedro de los evangelios: testarudo, un Pedro temperamental, con mal carácter. Pero ¿sabe cómo es conocido el apóstol Pedro cuando ya escribe las cartas? Como el apóstol de la esperanza, un apóstol totalmente diferente. Un discípulo totalmente diferente. Quiere decir que esos cambios sucedieron en la vida de Pedro. Y si sucedieron en la vida de Pedro, créame que nosotros también lo necesitamos. Y mucho. Ahora bien, estos cambios, preste atención, siempre los inicia Él. Siempre los inicia Dios por medio del Espíritu Santo. Pero así también nosotros debemos contribuir y cooperar para que estos cambios sucedan. A veces le decimos al Señor: Señor, cámbiame, pero no cooperamos juntamente con Él para que los cambios sucedan. A veces le decimos: Señor, quiero dejar, no sé, qué sé yo, la pornografía. Quiero dejar la lujuria. Viene el Espíritu Santo y te comienza a hablar y te comienza a decir: bueno, ¿quieres dejar la lujuria? ¿Quieres que yo haga ese cambio en tu vida? No se vista así. Ay, pero ¿por qué? Si es que estamos en un país libre, pero ¿por qué? Si podemos hacer lo que... ¿Pero por qué? Dios me acepta tal cual y como soy. Sí, pero no te va a dejar igual. Esa es la cuestión.
Entonces, la cuestión es que le decimos a Dios: Señor, cámbiame, pero no cooperamos juntamente con Él. Nosotros tenemos que cooperar juntamente con Él para que su voluntad se cumpla en nosotros. Su voluntad no se va a cumplir en automático. Hay que cooperar con Él. Para que esos cambios sucedan, hay que cooperar con Él. Ahí está la fe, la obediencia. Ahí está el discernir su voz y el obedecer inmediatamente. Estos cambios van a demandar de nosotros tener mucha fe y mucha obediencia. Ejemplo, Dios le cambió la vida a Abraham, ¿cierto? ¿Y qué demandó Dios de Abraham? Sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Qué necesitó Abraham? Moverse del lugar, ¿cierto? Pero antes de moverse del lugar, ¿qué necesitó? Fe, primero. ¿Por qué? Porque en ese tiempo el mundo estaba corrompido. Ya no creían en Dios. Por eso Abraham es el padre de la fe. Porque él fue como el que, entre tantas personas que dejaron de creer en Dios, él fue el que se levantó y, no, yo voy a seguir a Dios. Yo voy a decidir creerle a Él. Entre tantas personas corrompidas y que seguían otras costumbres, otras religiones, otros dioses, Dios escogió a Abraham. Y Abraham primeramente tuvo fe en Él, en lo que Él haría. Y segundo, ¿por qué? Porque la cuestión es que a veces Dios viene, o sea, es fe y obediencia. Tienen que ir las dos, no pueden faltar ninguna. ¿Por qué? Porque supongamos, si Dios viene a la vida de Abraham y le dice: Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, voy a hacer de ti una nación grande, ¿cierto? Lo que le dijo. Abraham decide tener fe en él, listo. Pero ¿qué pasa si Abraham no sale de su tierra y de su parentela? ¿Tuvo fe? Sí, pero no tuvo obediencia. Entonces es interesante que la fe más la obediencia son necesarias para que ocurran esos cambios en nuestra vida. Es necesario que haya primero la fe para creer en su promesa, en lo que Él dijo y en lo que Él hará. Y segundo, tener obediencia para cooperar juntamente con Él y esos cambios puedan suceder. Amén. No quiere Dios que te quedes igual. No quiere el Señor que nos quedemos como estamos. El Señor quiere darnos conquista. Gracias por su entusiasmo. Me ericé. El Señor quiere darnos conquista. El Señor no te quiere dejar igual. El Señor quiere darte victoria. Dios tuvo victoria en la cruz del Calvario. Sí, Jesús tuvo la victoria, claro que sí. Pero le voy a decir una cosa: seguimos estando en el mundo. Seguimos peleando con principados y con potestades. Seguimos peleando con pecados. Seguimos peleando con ataduras. ¿Cómo se vence? Con el poder de Cristo, claro que sí. Pero hay que hacer algo para que suceda. Y ahí es donde está el cooperar juntamente con Él. El Señor quiere darnos conquista y victoria en muchas áreas de nuestra vida. Sea natural, sea espiritual, sea laboral, sea empresarial, sea académica, sea cual sea personal, sea en la casa, sea en la familia, en el hogar, con los hijos, con los padres. Él quiere darnos victoria y conquista en medio de todas esas áreas. El objetivo de los cambios de Dios es para eso, darnos conquista. Ese es el objetivo y no hay otro. Dios no te rescató para que seas un derrotado. Jamás. Y nunca piense eso. Cuando usted diga que Dios, que no vale la pena, créame que eso es mentira de Satanás. Eso no es Dios. Dios no te está hablando en esos momentos. Dios nunca va a rescatar a alguien para que siga derrotado. ¿Somos derrotados antes que Dios entrara a nuestra vida? Sí. Pero Él no nos rescata para dejarnos igual. O si no, vuelvo y repito, ¿para qué el evangelio? ¿Para qué seguir yendo a la iglesia? La cuestión es esa,
de que a veces seguimos yendo a la iglesia, seguimos en el evangelio, pero no permitimos que Dios haga cambios en nuestra vida. La vamos a embarrar, nos vamos a tropezar, vamos a caer, vamos a fallar, vamos a pecar, muchas veces. Se lo digo de una vez, muchas veces vas a fallar, muchas. Van a ser incontables. No van a ser 2, 3 veces. No van a ser por 2 o 3 años y ya de ahí para allá ya no voy a fallar. No, va a ser siempre, siempre vamos a fallar. Pero su infinita misericordia nos alcanza, nos redime, nos restaura, nos rescata para darnos la victoria. Gloria a Dios. Y asimismo, como Jesús tuvo la victoria sobre el Hades y la muerte, en otras palabras, conquistó. De la misma manera, Dios nos va a procesar a nosotros para que conquistemos juntamente con Él. Él ya tuvo la victoria por nosotros, pero nosotros debemos conquistar muchas más cosas. Hasta ahí la salvación. O sea, Jesús no murió en la cruz del Calvario solo para darnos salvación y ya, y listo. Claro, es lo principal, sí, es lo principal. Pero no solo es eso, es más allá. Jesús murió en la cruz del Calvario para darte conquista a ti y a tu familia y a tus hijos y a todos los que nos rodean. Ahora bien, ¿qué tiene que ver eso con el libro de Josué? Como estamos hablando de la conquista, ese libro es conocido como el libro de la conquista. Pero hay algo muy necesario, diga algo muy necesario. Y un detalle muy importante que olvidamos. ¿Cuántos quieren conquistar aquí? Gracias por su entusiasmo. Gracias. ¿Cuántos quieren conquistar aquí? Gloria a Dios. Antes de la conquista, dígale al que está a su lado, antes de la conquista viene una transición. Vuelva y repítaselo. Antes de la conquista viene una transición. ¿Qué es transición? Transición en el latín significa transitionem. Diga transitiomen. ¿Qué significa cruzar o pasar por encima? En otras palabras, superar obstáculos y dejarlos atrás. No es estar frente al obstáculo y quedarme o rodearlo, no, es cruzar por encima. ¿Sabe por qué? A veces rodeamos el pecado, a veces rodeamos la maldición, pero la transición no significa rodearla. ¿Cómo así que rodearla? Rodearla es como evitarla. ¿Me entienden? Rodearla es como hacerlo pero no hacerlo. Como quien dice, ejemplo, este es el pecado. Y la cuestión es que transicionar es pasar por encima. A veces nosotros lo rodeamos, pero ¿qué queda? Sigue quedando, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando yo lo cruzo y cuando yo lo piso? Satanás no rodeó la serpiente. Jesús no rodeó la serpiente. Jesús no la evitó. Jesús la pisó y le pisó la cabeza. Eso es transición. Cuando tú pisas la cabeza del enemigo, cuando tú pisas el pecado, cuando tú pisas la circunstancia no se rodea. Dios dio, Dios quitó. No, la circunstancia se conquista. La circunstancia se transiciona, la circunstancia se pasa por encima, la circunstancia se cruza para que podamos conquistar. Dígale al que está a su lado, antes de una gran conquista hay una gran transición. ¿Qué es transición? Cambios, por aquí lo dijeron. En la historia de Josué vamos a aprender varios secretos. Recuerde bien, Josué 1, Josué 3 y Josué 5. Esa es la historia de la transición del pueblo de Israel por el río Jordán.
Entonces en esta historia vamos a conocer los secretos de cómo Josué transicionó con el pueblo de Israel para poder llegar a la conquista. Amén. Tenga en cuenta y muy en claro y en su mente y en su espíritu que los cambios son transiciones. Dios no va a hacer cambios en tu vida para frustrarte. Dios va a hacer cambios en tu vida para que transiciones a la conquista. Ahora bien, vamos al capítulo 3 de Josué. Ya leímos el capítulo 1. Dios le dice a Josué: Josué, voy a hacer lo mismo contigo, voy a hacer contigo lo mismo que hice con Moisés. Donde quiera que pisen la planta de tus pies, los israelitas, yo les voy a dar la victoria y les voy a dar la conquista. Ahora vamos al capítulo 3, versículo 1. Temprano en la mañana siguiente, Josué y todos los israelitas salieron de la arboleda de acacias y llegaron a la orilla del río Jordán, donde acamparon antes de cruzar. Dejémoslo ahí. ¿Me colaboran porfa con la imagen? Hay una imagen que quiero mostrarles, un video. Resulta, pasa y sucede y acontece que aquí en el Monte Nebo estaban los israelitas y ellos tenían que bajar, cruzar el río y subir para poder llegar a Jericó. ¿Me están entendiendo? Ahora bien, viene Dios y le dice a Josué en el capítulo 3. Déjenme en el video, porfa. Temprano en la mañana siguiente, Josué y todos los israelitas salieron de la arboleda de acacias. La arboleda de acacias quedaba como antecitos, era donde estaban acampando, pero es igual que el Monte Nebo. O sea, estaba la arboleda y después seguía el Monte Nebo. Y llegaron a la orilla del río Jordán. Escúcheme bien, el primer secreto, y preste atención. ¿Qué tuvieron que hacer los israelitas para cruzar el río Jordán? Bajar. Escúcheme bien. Antes de una transición viene el descender. Diga descender. ¿Qué significa descender? En otras palabras, esto significa descender. Antes de una conquista hay una transición y antes de la transición viene descender, humillación. La vida de nosotros no va a cambiar y no van a ocurrir cambios en nuestra vida si no hay humillación. Si no hay humildad en el corazón, si yo no me rindo delante de Dios, no va a haber transición y por ende no va a haber conquista. Ese es el primer paso, ese es el primer secreto que hizo el pueblo de Israel. Descendió, se humilló, se rindió. Antes de la gran conquista, primero es descender. Cuando usted pierda esa capacidad de humillarse delante de Dios, cuando usted pierda esa capacidad de dependencia, preocúpese. Preocúpese. ¿Sabe por qué? Porque no van a haber cambios. Entonces, Señor, cámbiame. Humíllate. No, pero ¿por qué? Yo ya he hecho mucho, yo llevo muchos años en el evangelio. No, Señor, pero cámbiame. Humíllate. Reconoce tu error. Reconoce y arrepiéntete. Confiesa tu pecado. Hay algo muy importante. Lastimosamente venimos de la iglesia tradicional y hicimos un cambio como muy radical, muy drástico. No, muy drástico. Y pensamos que la confesión delante de las personas no es sana doctrina o es malo. No es malo. Créame que no. ¿Qué pasa? La iglesia tradicional cree que la confesión más importante es delante del Padre, ¿cierto?
y no creen mucho delante de Dios. Ahora bien, venimos a la iglesia cristiana y pensamos que bueno, como ya no somos católicos, como ya no pertenecemos a la tradicional, ya no es necesario confesarnos delante del hombre. Le voy a decir una cosa, es muy importante usted confesarse delante del hombre. Primero te confiesas delante de Dios. ¿Para qué? Para tener perdón, para tener, para que Él nos santifique, nos lave y nos purifique de ese pecado. Pero es importante confesarse delante de los hombres para obtener sabiduría. Entonces a veces nos guardamos esas cosas. No, lo más importante es que yo me confiese delante de Dios. El pastor no necesita saber mi vida, él tiene la suya. Es que no, lo más importante es que es delante de Dios y entonces súper espirituales, wow. No, la confesión delante de Dios nos da limpieza, nos da perdón, pero la confesión delante del hombre nos da sabiduría. Porque cuando te confiesas delante del hombre de Dios o delante de un líder, te va a ayudar. Ahora bien, es verdad, hay muchas personas que son chismosas y no le ayudan a uno, sino que antes lo aplastan. Entonces hay que tener sabiduría con quien nos debemos de confesar. Amén. Entonces, eso era un pequeño paréntesis. El primer secreto es el descenso. En otras palabras, la humillación. Dios trabaja así. Primero te enseña a ser humilde. Primero te enseña a que te humilles antes de una transición. Y después te da la victoria. Dice la palabra en Primera de Pedro: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Estamos en un tiempo profético. Estamos en un tiempo de transición. Y pronto veremos la conquista. Pero ¿sabe qué es necesario? La humillación. Si no nos humillamos, si no hay rodillas de camello como nos lo han enseñado, créame que no va a haber cambios. Si no hay humillación por ese hijo, por esa hija, por esa familia, no va a haber cambios. Dice una frase muy interesante. Escúcheme bien. Si nosotros no nos humillamos delante de Dios, nos arrodillaremos delante de las circunstancias. Y a veces sucede, a veces pasa de que llegamos y perdemos la comunión con Dios y la humillación y la rendición con Dios. Y viene una circunstancia y nos doblega. Créeme que si tú no te arrodillas delante de Dios, de alguna manera te vas a arrodillar delante del mundo. Te vas a arrodillar delante del pecado, te vas a arrodillar delante de los demonios y vas a decir: no puedo, no soy capaz, no, ya, me rindo, me voy para el mundo. Te rendiste delante de la persona que no era, te rendiste delante de lo que no te deberías de rendir, te humillaste delante de lo que no te deberías de humillar. ¿Pero por qué? Porque primero no te humillaste delante de Dios. Y eso fue lo que hizo Dios. Primero desciendan para que después transicionen por el río Jordán. Muchos creemos que para conquistar hay que subir primero, pero no, primero hay que bajar. ¿Por qué? Porque si Dios nos da la conquista, estando arriba, vamos a pensar que lo hicimos en nuestras propias fuerzas. Y claro, ahí el ego se levanta y la humillación por ningún lado. Si descendemos, dependemos más de Dios. A veces pasa de que Dios nos pasa por temporadas donde nos humillamos profundamente y nos preguntamos: ¿pero por qué tanta humillación? Es porque Dios quiere doblegarte para que tú dependas más de Él. Para llegar al cambio es necesario el doblegarse. Y eso mismo le pasó a Moisés en el palacio. Dios no le dio a Moisés la capacidad de liderar estando en el palacio, donde ya era el hijo
de la hija del faraón. No, Dios vino y lo llamó cuando era un simple pastor de ovejas de 80 años, cuando estaba humillado, cuando no era nadie, cuando tenía un corazón moldeable, cuando dependía más de Dios. Y ese es el primer secreto. ¿Cuál es el primer secreto? Humillación. La crucifixión de Jesús fue una bajada. Mire que Jesús también lo vivió. En su crucifixión, en su sacrificio, lo golpearon, lo maltrataron, lo azotaron. Bajada. ¿Pero para qué? Para después resucitar. Conquista. Primero muere y después resucita. Primero es la bajada y después la subida. Y eso Jesús mismo lo vivió. Ahora bien, vamos, ¿sí me están entendiendo? Bueno, vamos ahora a Josué capítulo 3. Vamos al versículo 2. ¿Están conmigo? Y dice así: 3 días después, los jefes israelitas fueron por el campamento y dieron al pueblo las siguientes instrucciones: cuando vean a los sacerdotes levitas llevar el arca del pacto del Señor, dejen sus puestos y síganlos. Versículo 5. Entonces Josué le dijo al pueblo: purifíquense, porque mañana el Señor hará grandes maravillas entre ustedes. Segundo secreto, escúcheme bien: dejen y sigan. ¿Cuál fue la orden de Dios? Dios le dijo: mire, cuando le mandó a decir al pueblo de Israel: cuando ustedes vean que los levitas se levanten con el arca del pacto, y cuando ellos empiecen a caminar, dejen todo lo que están haciendo, abandónenlo y síganlos. Porque eso significaba que ya era la hora de ir a cruzar el río Jordán. ¿Qué quiere decir dejen y sigan? Deje su zona de confort. Deje su costumbrismo. Deje el pecado. O sea, es interesante que a veces dejamos, pero miramos atrás. Dios le dijo al pueblo de Israel: dejen y sigan. A veces dejamos, pero no seguimos. Entonces, primero, dejen y sigan. Segundo, desciendan. Dejar y seguir significa dejar la mentalidad vieja. Dejar y seguir significa dejar la mentalidad de derrota. Dejar y seguir significa dejar de tener tantas estructuras mentales de que no puedo hacerlo, o de que Dios no lo hará, o de que Dios no lo cumplirá. Eso significa dejar y seguir. Y esas fueron las demandas de Dios. No sé si ustedes me están entendiendo. Pero esto, lo que estamos leyendo, no fue solo para el pueblo de Israel. Eso es para ti y para mí. Eso es para todos y para cada uno. Que Dios nos diga en estos momentos: dejen y sigan, y después desciendan. La cuestión es que muchas veces escuchamos, mas no tenemos fe y obediencia. Ahora bien, esta iglesia está pasando por una etapa profética, y esta etapa es una etapa profética, lo que vivió el pueblo de Israel, porque tenían que transicionar hacia la tierra prometida. Ya era el momento. Después de 40 años, esperando 40 años, ya era el momento de llegar a esa tierra prometida.
Ya se estaba acercando. Y Dios les dijo: miren, lo que pasó en el desierto no fue suficiente. Ahora dejen y sigan, dejen el desierto. Ya ustedes ya no están para seguir allá en ese desierto. Ahora dejen y sigan, pero desciendan. Dejen, sigan y humíllense delante de mi presencia. Quieren conquistar, ya están que llegan, pero dejen y sigan y desciendan. Lo que fue, como dice una canción, lo que pasó, pasó. Lo que ocurrió, ocurrió. Lo que pasó en el 2024, ya pasó. Lo que ocurrió, ya ocurrió. La cuestión es que nosotros dejemos ese 2024 y sigamos. Amén. Ahora es tiempo de seguir a lo nuevo que Dios quiere traer a nuestra vida, porque Dios no depositará vino nuevo en un odre viejo. Lo dijo Jesús. Lo dijo el mismísimo Jesús, comprobando eso. Estaba comprobando el Antiguo Testamento. Dios no va a depositar vino nuevo en un odre viejo. En otras palabras, dejen lo viejo y sigan. Eso es lo más importante. Vamos al capítulo otra vez 3. Pero vamos al versículo 14. Entonces, ¿cómo vamos? Vamos, primer secreto. ¿Cuál es? Segundo, dejar y seguir. Ahora vamos al tercer secreto. Josué capítulo 3, versículo 14. Entonces los israelitas salieron del campamento para cruzar el río Jordán, y los sacerdotes que llevan el arca del pacto iban delante de ellos. Tercer secreto, la presencia de Dios. El arca del pacto significaba la mismísima presencia de Dios en la tierra. Entonces, primero, humíllense. Segundo, dejen y sigan. Y tercero, obtengan mi presencia. Y mi presencia va a ir delante de ustedes. Y esa es la que les va a abrir camino. Y ahí se confirma lo que dice la palabra. Fuera de Él no podemos hacer nada. Sin su presencia nuestra vida no tendría vida. Sin su presencia no sabríamos a dónde ir. Porque dijo Jesús: mire, yo a ustedes no los voy a dejar solos, les voy a enviar al Espíritu de verdad, y Él los va a guiar a toda la verdad. Primero, la presencia. Y ¿sabe algo? Para que haya esa transición en nuestra vida, la presencia es primordial. Ahora bien, para cruzar el río y para cruzar las circunstancias que se venían al pueblo de Israel, ellos necesitaron el arca del pacto, que representa la presencia. Ahora bien, ¿me pueden poner otra vez la misma imagen, porfa? Resulta que ya bajaron y resulta que tenían que cruzar. ¿Qué es cruzar? Transicionar, ¿cierto? Y resulta que dice la palabra que en ese momento el río estaba desbordando, el río Jordán estaba desbordando. ¿Sabe qué significa Jordán? Jordán significa descender. Qué interesante eso. Dios hizo descender a su pueblo hacia un río que se llama descender, cuyo nombre significa descender. ¿Cuánto necesitamos esa humillación? O sea, en otras palabras, Dios vuelve y recalca esa humillación. Van a bajar al descender. Van a bajar al río Jordán, van a bajar al río descender. La humillación es el principio de todo. Cuando entramos a la vida cristiana es donde es primera vez que nos humillamos.
¿Por qué? Porque antes de conocer a Cristo, ¿qué decíamos? No, yo no me arrepiento de nada. ¿Por qué? Dios me quiere tal cual y como soy. Así nací, así me quedé. Es que el que me quiera aceptar como soy, que me acepte, y si no, que se vaya. Pero cuando viene Jesús a nuestra vida, ¿qué es lo primero que hacemos? Señor, cámbiame. Señor, renuévame. Señor, restáurame. Señor, sin ti no soy nada. Humillarse es el principio de todo. El decir Señor, el decir Jesús, tú eres mi Señor. Como quien dice, Jesús, ya no soy mi Señor, ya no es mi voluntad sino la tuya. Ya no soy mi propio Señor, ahora tú eres mi Señor. Ahí es donde entra la humillación y el depender de la presencia de Dios. Ahora bien, seguimos. Josué capítulo 3, pero vamos al versículo 15. Escuche bien, y esto es tremendo. Era la temporada de cosecha. No lo entendieron. Era la temporada de cosecha. No lo entendieron. Era la temporada de cosecha. Era la temporada de cosecha. Gracias por su entusiasmo. Y escuché bien. Bueno, si van a aplaudir, háganlo pues todos. Y de verdad. Como dice el pastor, si van a aplaudir, aplaudan pues. Ok. Era la temporada de cosecha y el río Jordán desbordaba su cauce. En otras palabras, cuando era el tiempo de cosecha en Israel, el río era donde más se crecía. Le voy a decir una cosa y le voy a decir un secreto. ¿Cuántos quieren otro secreto? ¿Cuántos quieren otro secreto? Cuando las circunstancias se desbordan, es porque viene una cosecha. Cuando usted vea la vida muy complicada, cuando usted se humilla, y a pesar de que se humille delante de Dios, las circunstancias como que crecen, el río como que crece. Mire, no se rinda. ¿Sabe eso qué significa? Que esa humillación va a dar resultado, y el resultado es la cosecha. El resultado es recoger lo que tú sembraste en el secreto, lo que tú sembraste por medio de la humillación, lo que tú sembraste por medio de dejar atrás todo lo que te ataba. Era la temporada de la cosecha y el río Jordán desbordaba su cauce. Pero cuando los pies del sacerdote, de los sacerdotes que llevaban el arca, tocaron el agua a la orilla del río, y el agua que venía río arriba dejó de fluir y comenzó a amontonarse en una gran distancia de allí, a la altura de una ciudad llamada Adán, que está cerca de Zaretán. Y el agua que estaba en el río abajo desembocó en el Mar Muerto. Después de todo, el pueblo cruzó cerca de la ciudad de Jericó. Preste atención en esta parte. Mientras tanto, los sacerdotes que llevaban el arca del pacto se quedaron parados en tierra seca, en medio del lecho, mientras el pueblo pasaba frente a ellos. Los sacerdotes esperaron allí hasta que toda la nación de Israel terminó de cruzar el Jordán por tierra seca. Les voy a dar el ejemplo. Necesito 4 personas. ¿Quiénes se animan? Ay, qué wow, gracias por su entusiasmo. Necesito Oscar. No, hombres. Brian, Juan David. Sí, Manuel, ven. Wow, qué velocidad. No, vengan acá. Háganse 2 y 2. 2 adelante, 2 atrás, mirando al frente. Así, mirando allá. Eso. Hagan así. Ustedes en la otra mano, en la izquierda. Eso.
así se cargaba el arca del pacto. Resulta que después de descender, vinieron los sacerdotes y se encontraron con el río Jordán. ¿Me están entendiendo? Se encontraron con ese gran río que desbordaba su cauce. Y dice la palabra, dice la historia, que ellos empezaron a dar pasos y a entrar en el río. Y empezaron a dar pasos y pasos. Y se quedaron en el centro del río Jordán. Cuando estaban en esa parte, en esa etapa, vino el pueblo de Israel y vino detrás de ellos. Dice la palabra que cuando ellos se quedaron allí, el río se quedó atrás y el resto desembocó. Entonces viene el pueblo de Israel y empieza a cruzar, y los sacerdotes se quedaron en medio. ¿Qué significa el arca? La presencia. En otras palabras, la presencia es el centro de todo. Vino el pueblo de Israel, cruzó el río Jordán por tierra seca. Otra vez verso 17. Mientras tanto los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor se quedaron parados en tierra seca, en medio del lecho, mientras el pueblo pasaba frente a ellos. Los sacerdotes esperaron allí hasta que toda la nación de Israel terminó de cruzar. Les voy a decir un dato muy interesante. ¿Saben cuántas personas era el pueblo de Israel? Según estudios bíblicos, eran 2 millones de personas. 2 millones de personas. Eso es aproximadamente la población, creo que de Bello, no recuerdo bien. No, creo que es de Medellín. La mitad de Medellín, 1.500.000 de personas hay en Medellín. Imagínense, más personas que las que hay en Medellín. 2 millones de israelitas cruzaron por tierra seca. En otras palabras, Dios hizo más grande ese acto y ese milagro. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios abrió el mar rojo, eran menos. En otras palabras, Dios le confirmó a Josué lo que le prometió. Le dijo: yo voy a hacer lo mismo que hice con Moisés. Pero ¿sabe algo? Dios es un experto en impresionar a su pueblo. Porque Dios, a veces uno piensa que Dios siempre hace lo mismo. No, Dios no va a hacer lo mismo. Yo no sé si usted tiene un Dios de lo mismo. Dios va a hacer cosa diferente. ¿Y sabe cuál fue la cosa diferente? Que aunque abrió también el mar rojo, abrió también el río Jordán, pasaron 2 millones de personas. Hizo cosas más grandes. Esas son las cosas diferentes. Y por eso Dios quiere transicionarnos a una conquista para hacer cosas mucho más grandes. Veremos milagros, veremos prodigios, veremos maravillas, veremos señales, veremos la voz de Dios en nosotros. Veremos cambios. Veremos nuestra vida, la vida de nuestros hijos, la vida de nuestra familia cambiada a los pies de Cristo. Pero su trabajo es suyo y mío. Es que tengamos esta revelación de que debemos dejar todo atrás, de que nos debemos de humillar y que primero, antes que nada, es la presencia de Dios. Dale un aplauso a estos actores. Y hay algo muy interesante y quiero que me preste atención. Seguimos en la misma escena, amén. Seguían los sacerdotes en ese lugar y dice que el pueblo de Israel comenzó a pasar, amén. Y dice que toda la nación de Israel terminó de cruzar el río Jordán. ¿Cuántos han montado en avión? Hay algo en la aviación que se llama el punto de no retorno. Cuando en la aviación hay viajes muy largos, por ejemplo, viajar de Colombia a Europa, hay un punto en el mundo, o sea, en el recorrido del avión, que se llama punto de no retorno. En otras palabras, punto de no quiere decir que ya no queda gasolina para devolverse.
Hay aviones que en medio de la tormenta, en medio de una circunstancia, de una falla técnica, se devuelven. Pero cuando el viaje es muy largo, hay un punto que se llama punto de no retorno. No se puede devolver, no hay gasolina suficiente. En otras palabras, tiene que terminar su recorrido sí o sí. Si se devuelve, se queda sin gasolina. Y ahí sí se embala la vaina. Entonces dice la palabra que cuando el pueblo de Israel pasó el centro, si pasaban de aquí a allá, ya no había vuelta atrás. El punto de no retorno. Y le voy a decir una cosa: eso sucede en el pueblo de Dios. Los que se comprometieron, el Señor va a levantar esas personas. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Que todo el que se comprometió con Él va a llegar a un punto de no retorno, donde tiene que seguir sí o sí. El punto de no retorno es no rendirme con ese hijo rebelde. Es no rendirme con esa lucha o con ese fracaso. Es no rendirme con la pornografía, con la lujuria, con la homosexualidad, con la depresión. No, ese es el punto de no retorno. Es no rendirme con la ansiedad. Sigo o sigo. Cuando la presencia de Dios, asegura la presencia de Dios, y Él te va a asegurar ese punto de no retorno. Y no vas a poder volver atrás. Y tienes que seguir. Y el Señor va a levantar esa generación. Yo lo creo y lo declaro en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora bien, hay algo muy interesante. Josué capítulo 5. Estamos leyendo mucho Biblia, así es que me gusta. Versículo 13. Escuche bien esto, y esto es tremendo. Cuando Josué estaba cerca de la ciudad de Jericó, ya habían pasado el río por tierra seca y siguieron hasta encontrarse a la ciudad de Jericó. Cuando Josué estaba cerca de la ciudad de Jericó, miró hacia arriba y vio a un hombre parado frente a él, con espada en la mano. Hay otra traducción que dice con la espada desenvainada. Josué se le acercó y le preguntó: ¿eres amigo o enemigo? Ninguno de los dos contestó. Soy el comandante del ejército del Señor. Entonces Josué cayó rostro en tierra ante él con reverencia. Estoy a tus órdenes, dijo Josué. ¿Qué quieres que haga tu siervo? El comandante del ejército del Señor contestó: quítate las sandalias, porque el lugar donde estás parado es santo. El comandante del ejército de Dios, ¿quién representa? En otras traducciones dicen el ángel de Jehová. ¿Qué representa el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento? A Jesucristo. Pastor, ven un momentico, por favor. Coja esta espada. Póngase allá. Ah, bueno, que es de ahí. Dice que Josué, después de cruzar el río Jordán, más adelante se iba a encontrar con la ciudad de Jericó. Y dice, yo me imagino que él estaba con la cabeza agachada y se encontró con el ángel de Jehová. Y le dijo, con la espada desenvainada, y le dijo: ¿eres enemigo o amigo? Él le respondió: no soy ni tu enemigo ni tu amigo, yo soy el comandante del ejército de Dios. Y hay algo muy interesante que me llamó mucho la atención. Cuando dice, que le presté mucha atención a esto, y préstele atención. Dice esa palabra, dice la escritura, que el ángel tenía la espada desenvainada. Y yo dije, bueno, ¿por qué la tiene desenvainada? Va a matar a Josué. Con razón Josué tenía miedo. Cuando le pregunté a Dios, bueno, ¿y por qué? Cuando un soldado iba a la guerra, la espada desenvainada quiere decir
que está en batalla. Pero ¿con quién iba a batallar? Con el pueblo de Israel, si era el ángel de Jehová. Y yo decía, pero ¿por qué con la espada desenvainada? Y a ese sí le di muchas vueltas. Y lo que me enseñó el Señor es que cuando el ángel tenía la espada desenvainada, levántala, él estaba tratando de decir: mira, Josué, yo ya gané la guerra por ti. En otras palabras, así es Dios. O sea, en otras palabras, el ángel le estaba diciendo: mire, cuando usted iba, yo venía de ganar. En otras palabras, el ángel de Jehová ya había ganado la guerra espiritual en Jericó. ¿Y qué tenía que hacer Israel? Cooperar para ganar la guerra natural. Y dice la palabra que Josué se postró, se arrodilló con reverencia. Y Josué, por medio de esa reverencia, ¿qué significa? La humillación siempre debe prevalecer. Cuando nos humillamos, Dios conquista por nosotros. Cuando nos humillamos, Dios tiene la batalla vencida. Y eso confirma lo que dice la palabra: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo ya vencí al mundo. Gloria a Dios, dale un aplauso al Señor. Después de ahí, de esa historia, ahí fue donde, y ya para terminar, ya estoy terminando, después de esa historia, ahí fue donde el pueblo de Israel pudo conquistar Jericó. Pero la cuestión es que Dios procesó al pueblo de Israel durante 40 años. ¿Sabe para qué? Para que aprendieran todo eso. Si Dios hubiera hecho eso con el pueblo de Israel recién sacado de Egipto, muy probablemente los israelitas no se hubieran humillado. Muy probablemente los israelitas se hubieran quedado en el desierto. Pero después de 40 años había una nueva generación. En otras palabras, gente regenerada, no degenerada, regenerada, que dejó todo atrás y siguió. Eso significa esa gran conquista. Y quiero hacer algo por medio de esto. Ya después de terminar esto, quiero que todas aquellas personas que quieren, por voluntad propia, que necesitan hacer una transición en su vida para conocer los propósitos de Dios, para conocer el llamado de Dios, para conocer la tierra prometida donde fluye leche y miel. Esas personas que están dispuestas, mire, la transición demanda mucho de nosotros, pero solo es disposición. ¿Y sabe qué es disposición? Humillación. Yo quiero que las personas que necesitan hacer esa transición salgan aquí adelante. Vamos a hacer un acto profético. Wow, todos transicionaron. Tremendo, gloria a Dios. No, pastor. Vea, vea, aquí hay querubines y aquí hay serafines. Mentiras. Quiero que salgan aquí adelante, por favor. Venga por acá, tranquilos. ¿Me prestan el aceite, porfa? Un momento.
Bueno, ustedes prestaron atención, ¿cierto? Primer secreto de la transición. Bueno, les voy a pedir que se pongan de rodillas. No me van a adorar a mí. Ok, reprendo al diablo. Vamos a humillarnos delante de Dios. Ahí donde usted está, ponga las manos así, por favor. Póntesela en la mano. Eso. Pásesela. Haga lo mismo. Vamos a adorar. Pásesela a ella. Le gustó mucho. Venga. Sí. Vamos a adorar. A veces no se entiende. Yo quiero que ahí donde usted está pueda levantar un altar de adoración. Eso es humillación. Un altar de adoración. Yo sé que tu plan es perfecto. Hazme ver como tú me ves. Hazme entender y creer sin temer. Vamos, dígale palabras de amor a Jesús. Te suelto mis sueños. El Espíritu Santo está en este lugar. Mis deseos, toma el control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Te suelto mis planes, te suelto mis decisiones. Toma el control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Es difícil, a veces no se entiende. Me conoces más que a mí mismo. Creer en algo que no veo. Yo sé que tu plan es perfecto. Hazme ver como tú me ves. Hazme entender y creer sin entender. Te suelto mis planes, te suelto mis deseos. Toma el control de mi Vamos, vida. levanta un clamor. Que Dios tome el control de nuestra vida. Más que el mío, te suelto mis planes. Shoka tarandara makiane me cuandara maseke terendere me Toma el control de mi vida. Oh Espíritu Santo, tú estás en este lugar y tú estás tomando el control. En tus manos, úsame, Señor. A mi manera no funcionó. Lo que tienes es mejor. Déjame en tus manos. Úsame, Jesús. A mi manera no funcionó. Lo que tú tienes es mejor. Los profetas de esta casa, Esmeralda, el pastor, doña Liliana, por favor pueden hacerse aquí. Y que el Espíritu Santo empiece a fluir. El Espíritu Santo va a revelar a todos aquellos que
que necesitan transicionar, doña Liliana, Esmeralda y el pastor. Vamos, entre más desee, más Dios se va a manifestar. Entre sus expectativas crezcan, más Dios te va a hablar. Dios no te va a hablar si no tienes hambre o sed. Oh Espíritu Santo de Dios. Shokatuanda rama kenda rama se que te renderé bekulana. Shokatuanda rama se que te renderé bekulana. Quiero aclarar dos cosas. Y es una, tengo que hablar para dos tipos de personas. Uno para los de la casa y otros que vinieron precisamente en esta mañana. Y lo primero es que para poder hacer esta transición hay muchos sueños estancados. Y según la prédica hay que descender primero. Y en ese descenso es donde usted tiene que reconocer lo que ha perdido, los que están aquí. Y faltan, aquí faltan que algunos que quieren alcanzar y quieren recapturar, si están esperando otro culto, tal vez para otro culto ya no sea para usted. Hoy es para los que son y hoy es para los que están. Y el que quiera recuperar, que primero hay que descender, pasar el Jordán, que es muerte, para después subir, primero reconozca lo que ha perdido por negligencia, porque el diablo le lo robó. Baje, humíllese, ahí esa es la posición. Y después de reconocer eso, Señor, yo no quiero perder este 2025. Que este 2025 no sea un año más de pérdida, sino de ganancia, de cosecha. Y ahí es donde yo le pido. Quisiera decir, Julano, Julana, ven. No, el día de mañana no reclame, porque ya no va a haber. Porque la iglesia está en una transición. Y esa transición empieza hoy, 5 de enero. Porque hay algo. El que quiere transicionar, lo primero con lo que tiene que romper es con el qué dirán. ¿Qué dirán? ¿Qué dirán de mí? Mire, usted puede ser muy ungido, pero Dios está hablando hoy para esta transición. Entonces, sé que muchos en este momento empezaron a cantar. Los que están aquí rendidos, no es, usted no cante. Deje que Yoselis ministre. Usted arregle su corazón. Arregle su corazón. Porque el día de mañana, cuando usted le pida a Dios, usted lo único que va a escuchar de Dios es un silencio. Yo ya hablé, yo dije, pero ese día no quisiste. Entonces, en ese momento, Yoseli, yo no quiero a ninguno de los que está aquí adelante cantando. Solamente arregle la transición. Dígale al Señor: Señor, yo quiero pasar al otro lado para poder cosechar, para poder obtener, para que este 2025 sea un año de cambio, de avance, de conquista, de poder, de autoridad. Arregle esa situación. Arregle esa situación en ese momento y véase como Dios lo ve. Y que el ángel de Jehová estará delante de usted si lo hace como es, diciéndote: ya peleé por ti, ya gané por ti. Y Él puede entregarte en este día la victoria para un año cargado de bendición. Padre, yo lo creo. Muchos van a tener que ser violentos y decirle a ciertos demonios: te vas de mi vida, te vas de mi vida, te vas de mi vida, me sueltas.
Pierdes todo derecho legal ahora mismo en el nombre de Jesús de Nazaret. Muchos en este momento de los que están aquí postrados, la batalla es suya, porque usted es más que vencedor. Solamente declárelo. Hay otros que tienen que esperar que les ayuden en esa batalla. Toma el control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Te suelto mis planes, te suelto mis decisiones. Mi vida, tu plan anhelo más que el mío. Es difícil, a veces no se entiende. Me conoce más que a mí mismo. Creer en algo que no veo. Yo sé que tu plan es perfecto. Hazme ver como tú me ves. Hazme entender y creer sin temer. Te suelto mis sueños, te suelto mis deseos. Toma el control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Te suelto mis planes, te suelto mis decisiones. Toma el control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Lo dejo en tus manos. Úsame, Jesús, a mi funcionó. Tienes es mejor, lo dejo en tus manos. Úsame, Jesús, a mi manera no funcionó. Tienes es mejor. Una oración general para todos. El que se pegue y lo agarre no se va a levantar igual de ese lugar. Yo declaro ahora mismo en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, aquellos que quieren transicionar, Padre, para ese 2025, Señor, aquellos que no se quieren quedar atrás, aquellos que no quieren quedarse marchitos, aquellos que no quieren perder más batallas, aquellos que quieren conquistar el sueño. Yo declaro ahora mismo en el nombre de Jesús de Nazaret una unción liberadora, y yo declaro ahora que la unción del Espíritu Santo comienza a actuar en la vida de ellos, Señor. Aquellos que voluntariamente renuncian a demonios, a actitudes, a pensamientos, a mediocridad, a cansancio, a excusas, a debilidades, Señor. Y yo declaro ahora mismo en el nombre de Jesús de Nazaret, declaro, Espíritu Santo, Padre, que sobre aquellos que lo están haciendo sinceramente, yo declaro que cadenas se empiezan a romper, empiezan a caer. Yo declaro que sobre muchos que han enviado palabras de hechicería y no se han podido levantar, yo declaro ahora mismo en el nombre de Jesús de Nazaret, esa hechicería que fue sembrada sobre sus vidas, quema ahora, se quema ahora, se quema ahora. Toda hechicería que ha traído sequedad, todo pacto con Satanás, toda visitación demoníaca, suelta ahora. Hoy es día de transición, hoy es día de liberación, hoy es día de cambio en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo lo declaro ahora. Yo lo declaro y declaro el fuego, declaro fuego, declaro fuego. El fuego del Espíritu Santo está actuando sobre muchos ahora. Vamos, permita que el Espíritu Santo queme ahora, queme ahora, queme ahora. Muchos están atrasados por fracaso del pasado, pero el Espíritu de Dios te dice hoy: libérate, libérate ahora, libérate ahora, libérate ahora. Yo declaro ahora mismo en el nombre de Jesús de Nazaret, yo declaro que sé que el Espíritu Santo está nuevamente trayendo el sueño por el cual
Muchos han luchado por años. Y lo que Dios te prometió, Él lo va a cumplir. Y declaro que esa humillación hace que se cumpla la palabra, que el que se humilla será exaltado. Y declaro ahora palabras que te han dicho que no eres capaz. Suelta eso. Tú tienes la victoria en Cristo. Yo declaro ahora mismo que traiciones que tienen presos las almas de muchos y la mente de muchos, hoy yo declaro en el nombre de Jesús, yo le declaro a ese demonio: abre esa cárcel, que este hombre, esta mujer, este joven, este líder, ahora lo hago libre, 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 libre. Se rompe esa cadena, se abre esa cárcel en el nombre de Jesús de Nazaret. Y declaro ahora: Satanás, tú pierdes todo poder y toda legalidad sobre la vida de cada uno de ellos. Ahora mismo yo declaro: son libres, son libres, son libres. Ahora empiece a declarar. Si usted se siente en ese momento que se ha liberado, levante la mano y diga: me levanto libre. Soy libre, soy libre, soy libre, soy libre, soy libre. No se quede en el campo de la derrota. No se quede en el campo del fracaso. No se quede en el campo del temor. Y si usted se cree que ahora es permitido que el Espíritu Santo obre en usted, colóquese en pie. Colóquese en pie. Colóquese en pie. Si usted ve que todavía no es libre, quédese ahí. Entonces hay que orar por usted. Porque primero era la batalla de aquellos que con una sola decisión se liberan. Hay otros que están tan atados que no son capaces. Y lloran. Y le lloran al Señor de noche. Y le dice: Señor, yo quiero cambiar, pero hay una iniquidad. Hay una maldición que te quiere mantener amarrado. Padre, yo declaro. Ninguno se quedó ahí. Entonces fue una decisión, con la decisión suya. Ahora levante su mano derecha y diga: yo hago un pacto. Vamos, levante su voz. Yo hago un pacto en este día con el Señor. Tú hiciste un pacto conmigo de salvarme, de darme un propósito y dame un objetivo para vivir. Ahora yo hago un pacto contigo de que este 2024 me comprometo hasta donde tú me permitas, Señor, avanzar, crecer, conquistar. Y declaro ahora que Satanás pierde todo derecho legal. Diga: ese 2025 le pertenece a Dios y voy a cosechar. Diga: y voy a cosechar y voy a recoger lo que Dios me ha dado. Yo lo creo. Diga: yo lo creo en el nombre de Jesús. Ahora tengo el gozo, tengo la autoridad para seguir adelante. Lo creo y lo declaro. En nombre de Jesús declaro, yo lo declaro. Diga: yo lo recibo. Diga: yo lo poseo. En el nombre de Jesús. Diga: en el nombre de Jesús, soy libre para avanzar, para crecer. Es un año de crecimiento, es un año de multiplicación, es un año de ensanchamiento para mi vida, para mi casa. Diga: para mi propósito. En el nombre de Jesús. ¿Cuánto lo cree? Denle un aplauso al Señor. Y ahí donde está, quiero que levante sus manos. Levanta tus manos. Levántalas en alto, en alto, en alto. Quiero desatar una palabra sobre sus vidas. Quiero desatar una declaración profética para ustedes, para su familia y para esta casa. Ageo 2, versículo 5.
Levanta tus manos, cierra tus ojos y recibe esta palabra. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, asimismo mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, y el mar y la tierra, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de las naciones. De todas las naciones llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Dale un aplauso bien fuerte al Espíritu Santo. Él está aquí, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? El Señor está aquí, amén. Y yo quiero, para terminar, una última cosita. ¿Me pueden traer los niños, por favor, todos? A los niños. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no puedo llegar, no voy a llegar. Derek y Alex aquí. Eso. Reciba esto. Métese en sus manos y úntenle las manos de los niños. Así mismo. Bueno, ahora mírenme aquí. Dice Jesús: el reino de los cielos es de los niños. Esto es una futura generación la cual va a proclamar ese reino de los cielos, la cual va a llevar las buenas nuevas. El evangelio es una nueva generación que va a seguir abriendo camino a nuestro Señor Jesucristo y va a llevar la buena noticia a los quebrantados de corazón, amén. Por eso es el reino de los cielos, de ellos, por su pureza, por su humildad, por su obediencia, amén. Entonces yo quiero que hagamos un acto profético y extiendan sus manos, por favor. Y ustedes dos, agárrense de las manos. Eso, así. Estos dos son los Josueses de este ministerio. Y voy a desatar lo que dice la palabra y que prevalezca en este lugar. Dice Joel, capítulo 2, versículo 28. Y después de esta transición, derramaré de mi espíritu sobre toda carne,
y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. Cierren sus ojos ahí donde ustedes están. Padre, ore conmigo. Padre, en el nombre de Jesús. Pues no repita, sino ayúdeme a orar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, bendecimos esta futura generación. Bendecimos, Padre Celestial, lo que tú estás haciendo, Señor, la obra que tú comenzaste en ellos. Porque tú los escogiste desde el vientre de su madre, porque no son una casualidad, Señor Dios. Son un propósito, Padre Celestial, para que sigan abriendo camino al futuro, Señor Dios. Yo bendigo sus vidas y declaro lo que dice la palabra en Joel capítulo 2. Nuestros niños, Señor, estos niños de este ministerio profetizarán. Este ministerio, Señor, será un ministerio profético, Señor. Y no solo los adultos, sino que también serán los niños. Nuestros ancianos verán visiones y los jóvenes tendrán sueños. Declaro en el nombre de Jesús de Nazaret que esta nueva generación que viene, Señor, será una generación que conquista el reino, que conquista el mundo, que conquista, Padre Celestial, todos aquellos jóvenes que están perdidos, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque tú has obrado en medio de cada niño. Y asimismo, como lo dice tu palabra, Señor Dios, cuidemos los niños, porque de ellos es el reino de los cielos. En el nombre de Jesús de Nazaret, amén y amén. Dale un aplauso al Espíritu Santo. Ahora sí. Listo. Conmigo, Señor, gracias en este día. Quiero hacer una oración. ¿Cómo es que se llama tu esposo? ¿Cómo se llama? Albeiro, ven. Venga, quiero hacer una oración por ustedes dos. Ok. Agárrale la mano. Padre, yo declaro en esta mañana, tus propósitos son perfectos. En ti no hay casualidades, sino causales. Padre, yo bendigo esta pareja, Señor, y declaro, Señor, que para este 2025 tú afianzarás, tú abrirás camino. Señor, trae la sanidad, trae la liberación y trae la restauración. Padre, oraciones que se han hecho por esta pareja, Padre, este 2025 darán frutos, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, todo enemigo que venga de donde venga, que diga lo que diga, Padre, declaro que toda palabra que se ha lanzado, Padre, cae a tierra en el nombre de Jesús de Nazaret. Y declaro sobre la atmósfera de esa casa, Señor, Padre, un espíritu de armonía, un espíritu de paz, un espíritu de ensanchamiento, un espíritu de madurez espiritual. Y ante todo, Señor, tu voluntad se moverá en esa casa, Señor. Padre, conforme a tu palabra, Señor, bendigo su descendencia, bendigo sus generaciones y no se perderán. Escúchame bien, Satanás, esta generación no se perderá, sino que esta generación le servirá a Dios. Bendigo las manos de ese hombre, Señor, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, y declaro bendición, declaro gracia y declaro favor en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si no dicen amén, yo digo amén. Ok. ¿Qué se hizo Samuel? Y ese es el que necesitaba. Él no está ahí. Ok. Padre, oro por la vida de ese joven. Señor, en el grupo Él me dio la autoridad de ser su tutor este 2025. Señor, declaro que ese pacto lo va a perseguir
Y declaro un año de rompimiento de estructuras en la mente de Samuel, Señor. Y declaro que el ángel de Jehová delegado sobre él lo va a guiar, lo va a cuidar y lo va a proteger. En el nombre de Jesús. Si usted dice